Huáscar leyó Jeremías. La razón por la que yo escogí ese texto para predicarlo en nuestra iglesia hace 2 semanas fue porque el hermano que dirigía la adoración puso el texto de la misericordia de Jehová nunca cesa, nueva es cada mañana, grande es su fidelidad. Yo dije, muy hermoso texto. De ahí cantamos los viejos, los que recordamos los viejos himnos, el himno 342 del himnario azul, oh tu fidelidad. Pero no conocíamos o no conocemos el contexto de esos versículos que dieron lugar a ese hermoso himno. Y el contexto de ese hermoso himno y de esos versículos es precisamente el sufrimiento de Jeremías en el libro de Lamentaciones. Ahora, ¿por qué sufre Jeremías en Lamentaciones? Jeremías sufre en Lamentaciones porque es un poema que él escribe llamado Lamentaciones. De hecho, porciones de ese libro todavía hoy los judíos los recitan en el muro de las Lamentaciones en Israel. Y él compone ese poema precisamente después del último exilio que se le dio a Israel al ellos ser deportados a Babilonia. Si recuerdan, las deportaciones no fueron un solo evento. De hecho, hubo una deportación anterior en el reino del norte, el reino de Samaria, donde ellos fueron llevados a Asiria, las 10 tribus del norte, y un siglo y medio después, las tribus del sur, el reino de Judá, las tribus de Judá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia. Por eso no ocurrió en un solo evento, ocurrió a través de 3 deportaciones, la última de las cuales terminó en algo horripilante, algo terrible. Y Jeremías, al final de ese último exilio, compone el libro de Lamentaciones. Y él compone este libro como una queja delante de Dios. Por eso se llama Lamentaciones. Lo compone como su expresión de dolor, de pena, de queja ante Dios, que no escuchó su oración y que en un momento inclusive le dijo: Jeremías, no me ores más, no quiero saber más de tu oración para que perdone a Israel, para que los pase por alto. Y él compone este poema de aflicción y de tristeza, y en el capítulo 3 él empieza diciendo: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su ira. Ahora, ¿cómo manejamos nosotros la aflicción normalmente como cristianos? ¿Qué hacemos nosotros cuando somos afligidos? Bueno, hay 2 formas, tenemos 2 departamentos. Tenemos el Departamento de Interior y Policía y el Departamento de Relaciones Públicas. En el Departamento de Relaciones Públicas, el que mostramos cuando venimos a la iglesia, cambiaditos, sonrientes, peinaditos, perfumados, cuando estamos bajo aflicción, decimos cosas como, bueno, es la voluntad de Dios. O decimos cosas como, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y proyectamos esa imagen de control. O hablamos, no, las lecciones que hemos aprendido en nuestra aflicción y sufrimiento. Y cuando ya no podemos ocultar el sufrimiento, por lo menos ocultamos cuánto nos duele. Porque no queremos que la gente vea lo que el Departamento de Interior y Policía está viendo. El Departamento de Interior y Policía ve nuestra frustración. Ve muchas veces que nos enojamos con nosotros mismos. Nos enojamos porque hemos tomado decisiones erradas. Nos enojamos porque tal vez nos casamos con la persona errada, o dejamos pasar a la persona correcta, o tomamos la decisión errada, o dejamos de pasar la oportunidad correcta. Y nos enojamos y frustramos contra nosotros mismos, o nos airamos contra aquellos a quienes les atribuimos la causa de nuestra aflicción. Quizás nuestros padres, un profesor, las autoridades, el presidente, la universidad, el pastor o algún mentor del pasado. Nos molesta, nos airamos, aunque nos dé trabajo admitirlo, contra Dios. Él es omnipotente, Él es bueno, Él es amoroso. ¿Por qué permite Dios? ¿Por qué ha traído Dios
esta aflicción sobre mí. Y a veces entramos en ese síndrome de peleo o escapo. Ustedes han visto qué pasa cuando un perro acorrala a un gato y el gato no tiene árbol para subirse ni lugar a donde esconderse. Micrófono, muy bien, apago este para que no haya feedback. Lo apago. Ah, bueno, ustedes lo apagan allá. Está bien. Ok, sigo. El gato, cuando se ve acorralado por el perro, se levanta y pelea o escapa, porque uno entra en ese síndrome de o peleo o huyo. Y así nos ponemos nosotros. Cualquier cosa nos irrita, por cualquier cosa respondemos mal y los que están a nuestro alrededor dicen, déjalo, déjala tranquila, que es que está pasando por problemas. Porque estamos frustrados. No podemos ocultar el sufrimiento, pero no lo soportamos. Y en ese camino, en última instancia, tenemos temor de ser juzgados por nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una manada que en vez de detenerse a recoger a los heridos, en un ejército que en vez de quedarse atrás con los que caen, remachamos y rematamos al caído. Los cristianos somos poco misericordiosos con el hermano o la hermana que cae. Somos poco misericordiosos con el afligido porque tristemente, inconscientemente, hemos absorbido la teología de los amigos de Job. Si tú estás siendo afligido, si tienes muchos problemas, si perdiste el empleo, si estás enfermo, si le pasó algo a tu hijo o a tu hija o en tu casa, eso es pecados ocultos y Dios te está disciplinando. Entonces nos volvemos temerosos de compartir nuestro dolor, porque como decía Misael en la escuela dominical, no podemos ser vistos como cuestionando la soberanía de Dios. Lamentaciones 3 provee una visión realista de las aflicciones, pero también una respuesta a las aflicciones. Una respuesta no teórica de las que muchas veces recibimos de los hermanos que no entienden nuestro sufrimiento, pero sí una respuesta realista de parte del Espíritu Santo que inspiró este capítulo. Si ustedes escucharon cuando Huáscar leía, este es un capítulo difícil de leer, porque en el año 586 a.C., el autor de este poema vio que en su ciudad entró un ejército extranjero. Vamos a ponerlo en términos claros. Nos invadieron los haitianos y violaron las mujeres, mataron a los viejos, mataron a los jóvenes, quemaron el Palacio de Justicia, quemaron el Palacio Nacional, quemaron el templo en Israel. Porque uno lee esas cosas tan distante que uno no conecta. Pero todos los símbolos de su nacionalidad hebrea y en especial los símbolos de su cultura, de su adoración a Yahweh, de quien cantábamos, los paganos que adoraban otros dioses, los destruyeron, los quemaron y hasta se llevaron el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios. Y Jeremías clama, ¿dónde está Dios? Y compone este poema terrible. En el capítulo 2 de Lamentaciones, si lo tienen abierto ahí, se resume lo que Jeremías vio en los versículos 20 al 21. Jeremías resume en esos dos versículos una escena apocalíptica que nosotros nunca hemos visto. Dudo que ninguno de nosotros haya visto lo que este hombre vio y espero que no lo veamos. Dice el versículo 20, mira, oh Señor, mira, ¿con quién has tratado así? ¿Deberían las mujeres comer sus crías? Las pequeñas que nacieron sanas deben matarse al sacerdote y al profeta en el santuario del Señor. En la tierra, en las calles yacen jóvenes y viejos. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído por la espada. Los has matado en el día de tu ira. Los has masacrado
sin compasión. Porque Jeremías entendió que la realidad última detrás de sus circunstancias devastadoras no era una agitación social, no era un problema político, no era un problema de facciones en el partido y de reelección y de quién apoya al presidente y quién no, y protestas y no. Él sabía que tampoco era el tema de un poder imperial como el de los babilonios, que en su sed expansiva querían conquistar a un pueblo más pequeño. Tampoco era eso. Y él sabía que no era el diablo. Jeremías sabía que la realidad última detrás de esta escena apocalíptica, donde madres parían bebitos y se los comían salcochados, algo inimaginable, bebitos que nacían solos, sanos, era Dios. Dios envió a los babilonios a violar vírgenes en Israel. Dios envió a los babilonios a quemar el templo, matar sacerdotes y matar jóvenes. Dios los envió como la espada de su juicio a la idolatría en Israel. Pero eso suena muy duro, ese no es el Dios en el que yo creo. No, yo no sé cuál es el Dios en el que tú crees. Este es el Dios de la Biblia, que yo lo creo como el Dios verdadero. Dios estaba detrás de este apocalipsis en Sión, la ciudad de Dios. Los has matado en el día de tu ira, le dice Jeremías a Dios. Los has masacrado sin compasión. ¿Cuál es la reacción de Jeremías ante esto? En el capítulo 3 que leyó el pastor Huáscar, los versículos 1 al 20, 23 veces, no una, no dos, no tres, 23 veces Jeremías culpó a Dios de la masacre que estaba ocurriendo y de su dolor. Y si quieren entender lo que es la depresión espiritual, lean Jeremías 3 del 1 al 20. Ese es un retrato de cómo una persona deprimida espiritualmente se siente. En el versículo 5 él dice: tú me has asediado, me has sitiado, me has envuelto de amargura y tribulación. Él está tomando el sitio de los babilonios que rodearon la ciudad, cortaron toda entrada o salida de personas, suministros, agua, comida, cerraron el acueducto, cerraron la entrada de mercancías hasta que se murieron de hambre. Y cuando estaban muertos de hambre que se comían a sus hijos, entraron y los devastaron. Y Jeremías le dice a Dios: tú me has hecho eso a mí. Tú me has rodeado y me has amurallado y me has destrozado. Y me has puesto cadenas pesadas de las que no puedo escapar. Porque los babilonios encerraban o apresaban a sus cautivos y los envolvían enteros. Y los pegaban de una pared para que no se moviesen, para que se sintieran en la desesperación, no solo de estar presos, sino de estar inmóviles. Jeremías le dice a Dios: tú me hiciste eso. En el versículo 12 dice: entesó su arco y me puso como el blanco de su flecha. Me dibujó en la espalda un ron, un blanco, y empezó a jugar dardos conmigo. ¿Han jugado dardos alguna vez? Tirándole dardos a un blanco. Jeremías le dice a Dios: tú me hiciste un ron en la espalda y empezaste a tirarme flechas. Y traspasaste mis riñones con tus saetas. En el versículo 16 le dice: me has hecho moler dientes, los dientes en grava. Me he sentado acobardado en cenizas. Una de las crueldades de los babilonios era que le daban comida, le daban pan a sus prisioneros, pero se los mezclaban con arena. ¿Han ido a la playa con su olla de espaguetis? Y se destapa la olla y cae arena y uno come y sienta. Jeremías dice: Dios, tú me hiciste eso. Tú le echaste arena a mi espagueti. Le echaste arena a mi pan. Me hiciste un sándwich de arena. Tú me has hecho sentar como un cobarde en cenizas. Ya yo no sé qué hacer. Y finalmente en el versículo 19 le dice: recuerda mi aflicción y mis lágrimas. Recuerda el ajenjo y la hiel. El ajenjo y la hiel eran
sustancias que se usaban como medicinas. De hecho, en una de ellas se usaban como la base para hacer opio, y el opio se usaba como un medicamento. Y en ese ajenjo y en esa hiel que las personas usaban como medicinas, era muy difícil tragárselas. Hoy uno se toma un Benadryl o se toma cualquier jarabe para la tos y viene dulcito. Sabe amargo al final, pero se siente dulcito. En esa época no le echaban azúcar. Era amargo, un amargo insoportable. Y también era un analgésico. Y Jeremías le dice, tú me has puesto en una melancolía asfixiante, porque el versículo 17 dice, mi alma está despojada de paz. He olvidado lo que es la felicidad. Le voy a dar un dato a los jóvenes, a los más jóvenes. El pecado parece muy atractivo y es placentero. Yo nunca le dije a mis hijos, el pecado es malo. No, el pecado es bueno. De hecho, yo tengo una teoría. Todas las comidas buenas engordan, tienen colesterol y hacen daño. Y las sanas, la lechuga, el tomate, el brócoli, ¿a quién le gustan esas cosas? A mí lo que me gusta es el helado. Pero esa engorda, no puedo comer helado. El pecado es así, pero al final te trae colesterol en las arterias, te trae diabetes, te hace daño y te mata. Bueno, el pecado es lo mismo, pero y el pecado es tal que cuando tú estás sufriendo las consecuencias del pecado, ya no recuerdas el placer. Cuando a ti te cae mal una comida porque te diste una panzada a medianoche y a las 3 de la mañana te despiertas enfermo y con dolor de estómago, tú no recuerdas, bueno, no importa, ese pollito estaba sabroso. No, tú estás desesperado del dolor. Así pasa cuando uno se entristece y se deprime y cae bajo las consecuencias del pecado. El placer ya no se recuerda. Y Jeremías le dice a Dios, ya yo olvidé lo que es la felicidad. Y esto es tan complicado que algunos comentaristas lo leen donde Jeremías 23 veces le echa la culpa a Dios de su problema y le dice a Dios, tú has sido como un oso escondido para devorarme, has sido como un león enfurecido. Y ellos dicen, no, Jeremías no está diciendo nada negativo de Dios. Y yo leo el poema, miro al comentarista y digo, ven acá, él tendrá una versión distinta a la mía. Porque es obvio que Jeremías se está quejando de Dios amargamente. ¿Y por qué está ese poema en la Escritura? Para consolar gente, tal vez como yo, quizás como tú. ¿O tú nunca te has airado contra Dios? Nunca. Cuando fuiste tarde al trabajo y te amaneció la goma pinchada, y ese día que tenías una reunión a las 8:25, ese día tenía que pincharse la goma. O ese día tu hijo se llevó el carro y se le olvidó echarle gasolina y te quedaste en medio del puente sin gasolina. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? Nos airamos. ¿Nos airamos contra quién? Contra alguien o contra el Dios soberano que ordenó esta aflicción para mortificarme la vida. Dizque para enseñarme paciencia. Yo no quiero paciencia, yo quiero llegar al trabajo ahora. ¿Y por qué está ese texto en la Biblia? Para recordarnos que Dios sabe que no hay queja, ni hay pecado, ni hay amargura, ni blasfemia, porque Jeremías en este pasaje blasfema, habla mal de Dios, que ya Dios no la haya escuchado. De siervos mejores que nosotros. Ese es mi consuelo. Mi consuelo es, pero si Habacuc, Jeremías, Asaf y otros se quejaron y Dios los perdonó, pues hay esperanza para mí, que me quejo de que Dios me perdone. En el Salmo 61:2, el salmista dice, cuando mi corazón esté abrumado, correré hasta la roca que es más alta que yo. ¿Saben por qué? Porque en medio de su aflicción, sin que le cambiaran las circunstancias, Jeremías tomó una resolución en su mente. Porque nosotros cuando tenemos un dolor de muela lo que queremos es que nos pongan novocaína. Cuando tenemos un dolor de cabeza lo que queremos es un Tylenol que nos quite el dolor de cabeza. Jeremías con el dolor de muelas y el dolor de cabeza tomó una resolución en su mente sin ningún cambio en sus circunstancias. Y su resolución precisamente aparece a partir del versículo 20. Jeremías en su agitación decidió cambiar la dirección de su poema.
Y si uno lee el poema completo, se da cuenta que en los versículos 20 al 23 hay un pivot, hay un cambio. El poema viene bajando en esta dirección en contra de Dios y de repente hace una vuelta en U y retorna. Y se devuelve. Yo me pasé esta mañana llegando a la iglesia porque tomé la salida errada en el puente. Y tuve que devolverme por allá, por la Avenida España. Bueno, en este poema, a partir del versículo 20, Jeremías empieza a girar y a cambiar el poema de hablar mal de Dios a hablar bien de Dios. Pero ¿cómo él lo hizo? Porque sus circunstancias mejoraron en lo absoluto. Él lo hizo porque en su mente él tomó la resolución de que él no podía seguir actuando en contra de lo que él sabía era la verdad. El apóstol Pablo habla de esto cuando él dice que él destruye fortalezas, no como hacen algunos hermanos pentecostales que destruyen fortalezas y oran y ayunan y rompen cadenas. No, Pablo dice, yo destruyo fortalezas con armas de guerra que no son carnales sino espirituales. Y las armas que yo uso son llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y en medio de nuestras batallas mentales y de nuestras tentaciones mentales, debemos tomar una resolución. No hay vuelta floja. Dios no va a venir a decir, bueno, déjame echártele aire a la goma. Vete. No. Con la goma pinchada en medio del puente, ahí debemos tomar una resolución y llevar nuestros pensamientos errantes y blasfemos cautivos a la obediencia a Cristo. Y precisamente es lo que Jeremías decide hacer. Él decide pensar lo correcto acerca de Dios a pesar de sus sentimientos y de sus circunstancias. Y en el versículo 21 su poema cambia y él dice, esto traigo a la mente. En la aflicción hay que pensar y hay que traer algo a la mente. ¿Qué? Jeremías dice, por esto que traigo a la mente, tengo esperanza. Hermanos, pensar bien es un hábito. Pensar bien es algo que hay que cultivarlo. Mi tendencia natural es siempre pensar mal. Yo veo una escalera y me veo rodando en el piso. Esa es mi tendencia natural. Si yo jugara billetes, yo no juego billetes, no juego nada por convicción personal. Pero si no fuera creyente tampoco jugara, porque yo nunca creo que me voy a sacar nada. Y para mí es un hábito pensar lo correcto. Es un esfuerzo. Mi esposa no. Mi esposa puede estarle cayendo una bomba arriba y dice, no, debe tener un paracaídas y lo que sabe hacer es que se va a abrir y me va a llenar de regalos. Y ese es su pensamiento natural. El mío natural es siempre lo malo. Y hay que tomar una decisión de pensar lo correcto para traer esperanza. En el versículo 22 él dice, el amor, y estoy usando otra traducción, el amor inquebrantable de Jehová nunca cesa. Sus misericordias nunca llegan a su fin. Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Y en la palabra que se usa para el amor inquebrantable, que yo sé que nuestra Reina Valera dice misericordia, es distinta a la de la segunda parte del versículo que describe misericordias. En este caso Jeremías dice, la generosidad de Dios no se apaga nunca. La generosidad de Dios es una fuente inagotable. Y él dice, yo voy a pensar en eso. Voy a pensar en la línea del Salmo 35. Jeremías tenía los salmos. A lo mejor pensó en ese salmo, a lo mejor no, yo no lo sé. Pero el Salmo 35 dice, porque su ira solamente es por un momento, pero su misericordia es para toda la vida. El llanto puede durar por la noche, pero un grito de alegría llegará en la mañana. Y luego él cambia la palabra y dice, las misericordias de Dios nunca llegan a su fin. Y ahora él usa una palabra femenina y en plural. Una palabra femenina que se deriva de lo que es la matriz o el vientre materno. Jeremías está pensando en las madres que parieron y se comieron a sus hijos.
en un acto de desesperación, canibalismo de su propio hijo. Qué hambre, qué locura mental debe ir a través del cerebro de una persona, que el hambre y la desesperación lo hace comerse a un bebé. Y Jeremías dice, pero yo sé que las misericordias de Dios son como un vientre materno, porque en otro pasaje dice Isaías, se olvidará una mujer de lo que dio a luz. Bueno, si ellas se olvidan, Dios dice, yo no me olvidaré de vosotros. Hay algo que los padres no entendemos acerca de las madres. Yo me puedo pasar la noche tosiendo, pero tosiendo que me voy a morir. Y si ustedes los hombres son dramáticos como yo, que si me duele una muela creo que me van a sacar todos los dientes y a cortarme la cabeza, porque los hombres somos hipocondríacos y cobardes. Si ustedes son como yo, bueno, pues uno tose, tengo una neumonía, y tú ves a tu esposa plácidamente dormida y hasta roncando. Aunque ellas digan que no roncan, roncan muchísimo. Saquen el teléfono y grábenlas para que vean. Y esa misma noche, el bebé que está 5 habitaciones más lejos, hace, ¡ajá! ¡Bum! Y se levanta, pero como un resorte, y llega inmediatamente a la habitación. Pero el bebé solo hizo, ¡ajá! Y yo estoy aquí matándome, perdiendo la garganta, y tú no me escuchas. Porque hay algo en las madres, hay un instinto maternal que ahí nadie entra. Eso es algo tan grande que Dios usa eso para ilustrar su amor. Isaías dice como aquel a quien consuela a su madre. Isaías no dice como quien lo consuela a su padre. No, los papás enseñan a jugar basquetbol, tiran a los bebitos para arriba, hacen todo tipo de cosas que todo el mundo se escandaliza. Pero la mamá consuela. Cuando te caes y te duele la rodilla, ¿qué tú decías? Mami. Isaías dice, como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a ustedes. Y Jeremías usa esa palabra, esa misericordia que viene del vientre de una madre. Y él dice, yo sé que así son las misericordias. Y usa un plural, porque son muchas. Son amores tiernos, abundantes como el océano, que se renuevan cada mañana. Y es una bondad que no tiene límites. El salmista dice, el versículo 25 de Lamentaciones, el Señor es bueno para los que esperan en Él, para aquellos que le buscan. Un puritano llamado Thomas Watson describe la bondad de Dios como una abeja. Dice, si usted ve una abeja, no la provoque, déjela tranquila. La abeja naturalmente da miel. La abeja solo pica cuando es provocada. Y dice Watson, así es Dios. Dios naturalmente da miel de bondad. Dios es bueno para con los ingratos y malos. El sol cae y la lluvia cae y el oxígeno llena la tierra. Para todos. Porque Dios es bueno, su naturaleza es bondad. Su ira tiene que ser provocada. Yo tengo algunas locuras, voy a compartir una con ustedes. Si aquí hay alguien que se sienta que no es normal, hay dos. Voy a compartir una. Mi esposa sabe decenas y decenas y centenares. Yo no mato insectos ni animales, ninguno. Cuando en mi casa se escucha el grito aterrador femenino por la presencia de una cucaracha y yo soy llamado al rescate, yo no voy con una chancleta ni con un zapato. Yo voy con una servilleta y yo agarro a la cucaracha y me la llevo viva y le voy hablando. A veces se me zafa y me camina por el brazo. Digo, quédate ahí. Si te caes de ahí y viene la bruja, te mata. Se queda tranquilita, salimos al jardín y yo boto la cucaracha. Tranquilito, porque no las mato. Cuando las ve mi esposa, la pobre la aplasta. Pero es peor de ahí el tema. Cuando estamos en la pileta de la casa, bañándonos, una piscinita ahí tenemos, muy bonita por cierto, y cae un gorgojo. ¿Saben lo que es un gorgojo?
yo voy al rescate del gorgojo. Tengo un sistema de rescate de gorgojos. Lo saco del agua, lo soplo para que se le sequen las alitas y lo pongo lejos para que no vuelva a caer. Y a veces me la paso en eso, rescatando gorgojos. Y un día estaba bastante deprimido y triste y molesto e irritable, pero estaba en mi labor de rescate de gorgojos. Y mi esposa, que está mirando a su loco, me dice: tú no has muerto por ninguno de esos gorgojos, ¿verdad? Y me trajo el evangelio a la mente. Yo no he muerto por ninguna cucaracha ni por ningún gorgojo, ni estaría dispuesto a morir por ellos. Y eso me recordó el amor de un Dios infinito, para quien yo soy mucho menos que un gorgojo y una cucaracha. Pero Él dio a su Hijo en una cruz a morir por un pecador como yo. Y ese acto de locura mío me recuerda muchas veces el amor de Dios por los suyos. Por eso la consecuencia de meditar en la naturaleza de Dios, como hizo Jeremías, es que trae esperanza en Dios. En el versículo 24 él dice: Jehová es mi porción, dice mi alma, por lo tanto en Él esperaré. Este es un lenguaje de los salmos que yo pienso, una vez más, que Jeremías tenía. En el Salmo 73, 25, Asaf dijo lo mismo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Jehová es la porción de mi roca para siempre. Y Jeremías hizo exactamente lo mismo. Y luego dice el versículo 27, Jehová es bueno para el hombre que espera. Y es bueno llevar su yugo desde la juventud. Yo le decía ayer a unos jóvenes en Asua, ¿cómo es que se llama donde estábamos, Angelito? En Los Toros. 5 o 6 jóvenes muy atentos durante la conferencia, jóvenes de la iglesia. Y yo les decía: vendrán días duros para ustedes, muy duros. Vendrán pruebas y tribulaciones, pero han escogido el camino correcto. Cuando lleguen a mi edad y sean viejos, verán que fue bueno llevar el yugo de Dios desde la juventud. Porque Jesús dijo: tomen mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo el mundo tiene un yugo. El yugo de Satanás es cruel, es como el de Faraón. El yugo de Cristo es fácil. Y por eso Jeremías dice: es bueno que el hombre tenga su yugo desde la juventud. Siéntese solo y guarde silencio. Dios se lo ha puesto. ¿Tú tienes algún dolor? ¿Algún hijo está quebrando tu corazón? ¿Tu esposo, tu esposa es fuente de dolor para ti? Circunstancias económicas, alguna enfermedad, alguna situación que te apremia y te agrava. Dios te lo ha puesto para tu bien. Espera en Él. Ponga su boca en el polvo, dice Jeremías. Versículo 29. Quizás hay esperanza. En el versículo 32 él dice: aunque cause dolor, tendrá compasión por la abundancia de su misericordia. Aunque hoy tu dolor lo sientas como indescriptiblemente insoportable, Dios tendrá compasión. Y oye, el que te habla, que tiene sí como 38 años predicando y se sabe la teoría del lenguaje del púlpito, yo me la sé. Pero tú no sabes que 2 veces en mi vida yo salí a buscar mi muerte por suicidio. Pero no lo hice porque soy un cobarde, gracias al Señor. Y si aquí hay alguien que está pensando que el suicidio es la solución, no lo es. La solución es la roca que es más alta que tú. En tu aflicción, aunque lo veas todo negro y sin salida, si eres de Jehová, Dios tendrá de ti misericordia. Pero hay algo que en el texto aparece velado, y es el Evangelio. Jeremías empieza su poema diciendo: yo soy el hombre que he visto la aflicción bajo el peso de la vara de su ira. Y sí, fue horrible y apocalíptico lo que Jeremías vio. Yo no quisiera ver lo que Jeremías vio. Pero hubo alguien
que vio una aflicción infinitamente mayor a la que Jeremías describe. El Hijo de Dios llevó nuestra aflicción en la cruz en una dimensión que nosotros no entendemos. Cuando Cristo fue concebido en el vientre de María, el Espíritu Santo dijo de él: el santo ser que nacerá es el Hijo de Dios y será santo. Pero es ya un santo ser, es Dios encarnado, es el Dios que es muy puro de ojos para ver el mal, es el Dios que no conoce la iniquidad, el Dios en quien no hay tinieblas, porque Él es luz y es santo 3 veces. Y al final de su ministerio terrenal, Jesús se ve en un huerto como se vio Adán, frente a un árbol como se vio Adán, y se vuelve a su Padre y le dice: si es posible, pasa esta copa de mí. ¿Cuál copa? La copa de cargar con el pecado, la copa de ser hecho maldición, la copa de ser hecho pecado por pecados que Él nunca cometió. ¿Ustedes alguna vez han tenido que pagar una deuda ajena? Una deuda de un hijo, una deuda de un amigo, los hicieron fiador en un préstamo y tuvieron que pagar un problema ajeno. Eso trae una ira indescriptible. Pero siempre pienso en el Salmo 69, que Jesús dijo, hablando por David: y yo tengo que pagar lo que no robé. Estaba hablando de tu robo y del mío. Estaba hablando de tu pecado y del mío. Y Él fue a la cruz y sufrió la ira del infierno en nuestro lugar. La ira que la justicia de Dios demandaba, Cristo no solo la vio, sino que la sintió y la llevó en su tormento en la cruz, que para nosotros es indescriptible, porque Cristo sufrió la eternidad del infierno y de la condenación, no de una persona, sino de toda esa multitud que nadie puede contar, por quienes Él vino a morir y a salvar. Él fue llamado el varón de dolores y experimentado en quebranto. Y Jeremías le dice a Dios en su amargura: tú me has dado miel y ajenjo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: tengo sed. Y un soldado corrió y empapó una esponja con vinagre mezclada con incienso, con ajenjo y con vinagre. ¿Sabe qué le dieron a Jesús? Un pequeño analgésico. Dale algo para que mitigue su dolor. Y cuando Él probó y se dio cuenta que era un analgésico, lo botó. Porque Él no quiso mitigar el dolor que estaba llevando por ti y por mí. Y cargó y llevó nuestro dolor sin ningún calmante. Fue el varón de dolores, como dice el viejo himno: hombre de dolores, qué nombre para el Hijo de Dios. Vino a reclamar pecadores arruinados. Aleluya, qué Salvador. Llevando la pena y los crudos insultos, se paró condenado en mi lugar. Selló mi perdón con su propia sangre. Aleluya, qué Salvador. Jeremías le dijo a Dios: he sido golpeado. Y dice que dé el hombre su mejilla a los injuriadores, quizás haya esperanza. Mateo describe 600 años después lo que Jeremías vio. Dice Mateo 26, 67, que los soldados vendaron sus ojos para jugar a la gallinita ciega con Jesús. Y habiendo vendado sus ojos, escupieron en su rostro y lo golpearon con sus puños, y otros le daban de bofetadas.
Y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Pero él, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Cuando le insultaron, cayó. ¿Saben por qué? Porque él estaba llevando el insulto tuyo y mío. Y en ese momento, él era culpable. Pero él no robó. Sí, pero él estaba pagando lo que yo robé, y lo que yo maté, y lo que yo adulteré, y forniqué, y codicié, y tomé el nombre de Dios en vano, y me hice ídolos, y mentí. Y él lo llevó. Y cuando lo insultaron, cayó. No se defendió a sí mismo, porque condenado en nuestro lugar estuvo. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? Con realidad. Si tú me preguntas cómo te sientes, si ese día estoy deprimido, te digo: hermano, deprimido, estoy triste hoy. Tengo la nube sobre mi alma y no me avergüenzo. No me avergüenzo de decirlo en el púlpito ni de decirlo en persona, porque mi Señor llevó esa nube por mí y Él no se avergonzó de mí ni de ella. Debemos ser honestos. Dejemos de fingir. Duele. Sí, me duele. Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entendiendo la realidad, nuestros sufrimientos vienen de Dios. ¿Tú piensas que escogiste al esposo o la esposa incorrecta? Dios lo envió sin pecar, porque Dios ordena todas las cosas y no hay pecado en él. ¿Cómo así? No sé, a mí no me preguntaron, a mí no me explicaron eso. Yo solamente te lo repito, es así. Recordando quién nos aflige. Su amor es inquebrantable. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande. Y el que te aflige es tu porción. Por eso dile a tu alma, como dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y algún día, aunque mi piel sea deshecha, me levantaré del polvo, y mis ojos, estos ojos, verán a Dios. Sueña y fantasea con el día que tú abras tus ojos y veas los brazos abiertos de tu Salvador, no en una cruz, ahora recibiéndote y diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor, porque Él no aflige voluntariamente al corazón de los hijos de los hombres. Aunque cause dolor, tendrá misericordia, de acuerdo a la abundancia de sus misericordias. Amén. Padre, toma tu palabra y bendícela conforme a tus propósitos. Gracias, no por Jeremías, sino por el verdadero Jeremías, que vio aflicción y dolor y sufrió tu ira en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu sostén. Perdónanos cuando hablamos y pensamos mal de ti. Ten compasión de nuestras debilidades y concédenos destruir fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. En su nombre te oramos. Amén.